Hola, muy buenas tardes chicas y chicos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo para compartir con vosotros la receta de cómo preparar berenjenas en escabeche al estilo árabe, en este caso al estilo marroquí. Es un plato súper fácil, súper rico, es muy sencillo para preparar para los amantes de la berenjena. Yo personalmente me encanta la berenjena, así que quiero compartir con vosotros esta receta. Y es un plato que puedes acompañar con cualquier plato principal en la mesa. Como veis por aquí, os voy a enseñar la manera más fácil, porque hay muchas maneras de prepararla, pero yo os enseño la manera con que yo me lo preparo en mi casa desde hace muchísimos años. Bueno, vamos a pasar a la cocina y vamos a ver los ingredientes que vamos a necesitar. Como ven por aquí, más o menos necesitamos 1 kilo más o menos de berenjena. Le vamos a quitar estas partes feitas, ya están lavadas. Le quitamos estas partes, le cortamos un poquito la punta. Seguimos haciendo lo mismo con todas las berenjenas. Aquí tengo 4, pero luego voy a añadir una más. Y ya está. Y luego lo vamos a hacer este corte, como veis. Seguir los pasos es muy fácil. Eso incluso para los principiantes les va a salir a la primera. Y vamos a seguir con el resto. Ya lo tenemos todos cortados. Y vamos a coger una olla que esté más honda, ¿vale? Vais a ponerla como vosotros queréis, lo vais a acomodar como queréis, de esta manera para que dejar las puntas, el pico arriba para poder luego cogerlo, o si no, de la otra manera, que es acomodarlas así, más tumbadas como digo yo. Madre mía, cómo me explico en el vídeo. Y bueno, y vamos a ponerle de agua, vamos a cubrirla totalmente de agua. Pero como veis por aquí, al bajarla, vuelven a subir arriba porque la berenjena no pesa mucho. Entonces, para mantenerla dentro del agua hay que ponerle algo pesado. En este caso yo le puse este plato porque pesa mucho. Así la mantiene ahí sumergida en el agua. Y hasta la ponemos al fuego unos 30-35 minutos. Y aquí vamos a pasar a la parte de las especies que vamos a necesitar. Una cuchara grande de comino, una cuchara grande de sal, una cuchara grande de pimienta roja, guindillas es opcional y luego el ajo también depende al gusto. Es decir, si a ti te gusta mucho ajo, puedes poner 8 dientes de ajo, 10 dientes y si no te gusta mucho, pues pones poco. Normalmente para estas recetas la gente es lo que la prepara la gente que le gusta mucho las especias. Aquí el ajo normalmente se puede triturar en la máquina, pero para esta receta yo a mí me gusta triturarlo así a mano, como hacían nuestras abuelas y madres y todo en el mortero. Y lo que voy a hacer ahora es añadir las guindillas y lo voy a machacar todo. Una vez ya lo tengo machacado, vamos a poner aquí aceite de oliva. Aceite de oliva más o menos unas 5 cucharas grandes, un medio vaso así pequeño, más o menos medio vaso mediano. Y ya está. Y vamos a mezclarlo todo. Vamos a añadir el ajo. Yo me pongo aquí un guante porque me gusta mezclarlo así con las manos. Sigo mezclándolo todo muy bien. Aquí se puede echar también orégano, pero ya va a ser muchas mezclas y el orégano igual luego se queda un poquito amargo. Hay gente que le echa orégano. A mí no me gusta echarle orégano. Aquí muy importante. Muy importante, este es el perejil. El perejil lo dejo yo lo último para explicaros una cosa. Si vais a hacerlo en plan conserva, si lo queréis que aguante muchos meses, no podéis echar el perejil porque si no se pudre. Si lo vais a hacer solo para comerlo en 2 semanas o en 10 días, podéis echar el perejil. En este caso yo lo voy a comer en 10 días o 15 días, pues voy a echar el perejil perfectamente. Porque si lo quieres dejar para 3-4 meses, hacer conservas y preparar muchos botes, el perejil enseguida se pudre. Luego se echa a perder todas las conservas que has hecho.
Y aquí por último podemos echar dos cosas por si te gusta lo cítrico en las conservas, ¿vale? A mí me gusta el vinagre, hacerlo con vinagre. Podéis echar vinagre, en este caso yo voy a echar medio vasito, estos son más o menos unas 5 cucharas grandes. Si no os gusta mucho el vinagre, podéis echar el limón, ¿vale? El limón, echáis el zumo de un limón entero. Bueno, aquí han pasado más o menos 35 minutos, ya las tengo cocidas y lo que voy a hacer ahora es cogerla. Como veis está muy caliente, pero yo tengo las manos, me acostumbro a tocar caliente y no pasa nada. Vamos a sacarlas todas, con cuidado que no os queméis. Normalmente, como os dije, como esta la quiero comer en 15 días más o menos o en 20 días, yo la dejo cocer bien, media hora. Pero si queréis hacer conservas, mejor cocerla solo 15 minutos para que esté más durita. Bueno, y no dije, teníais que dejarla hasta que se escurre del todo, hasta que no quede ni una gota de agua, hasta que se enfríe bien. Aquí han pasado más o menos unas 4 horas. Unas 4 horas, ya no queda ni una gota de agua. Y aquí ya vamos a empezar a adobar. Mezclamos ahora un poquito. Bueno, removemos un poquito. Y vamos a coger de esta manera y vamos a ir echando lo que es el adobo. Como os dije, si queréis dejarla para muchos meses para conserva, tenéis que dejarla un poquito más durita la berenjena. Yo lo he hecho así porque lo voy a comer pronto. Y hasta ahí vamos a intentar meter el adobo entre las partes que hemos cortado para que se integre en todo. Esta berenjena que he preparado se puede comer ya mismo o la preparas y la puedes comer a las 3-4 horas y no pasa nada al día siguiente, ¿vale? Por si acaso me preguntáis hasta cuándo, si tengo que esperar para comerla o no. Puedes comerla cuando ya quieras. Pero de la otra manera, cuando se prepara para conserva, solo se la pone a cocer unos 15 minutos, se queda durita y ya hasta que no pase los primeros 10 días no puedes comerla. Y aquí cojo un bote grande y aquí donde voy a guardarla. Si queréis vosotros hacer conservas, si queréis conservarla para muchos meses, tenéis que coger unos botes herméticos así o botes pequeños como los que habéis visto en mi canal. Habéis visto que he hecho muchas conservas de tomate, conservas de mermeladas de todo tipo y os enseño cómo esterilizar los botes, cómo conservarlos, cómo hacer el baño María o cómo si no necesitas, no haces baño María, diferente manera. Así que si queréis, yo más adelante yo voy a hacer más berenjena, pero voy a hacer para 4 o 5 meses unos 10 o 12 botes, ¿vale? Si queréis os enseño, os lo comparto también con vosotros. Pero ahora quería compartir con vosotros solo esto porque me apetecía hacer un poquito de berenjena y digo voy a compartir esta manera tan sencilla y tan fácil de preparar. Estoy hablando mucho, pero quería explicaros todo bien, ¿vale? Como veis aquí no sobra nada, todo el aceite lo dejo ahí. Aquí un truco solo por si vais a hacer conservas. Tenéis que meter así cuchillo o tenedor, cualquier cosa, para intentar que se meta el líquido en todas partes, que no queda hueco, que no queda aire, porque si queda hueco o aire es ahí cuando empiezan a podrir las conservas y cuando no salen bien. Y de esta forma ya tenemos nuestra berenjena lista, preparada para comerla a cualquier parte y cualquier persona que la va a probar se va a quedar encantada porque poca gente sabe hacer este tipo de adobo. Como ven por aquí, deliciosa, súper rica, se ve súper bien y nada. Espero que este vídeo os haya gustado, espero que os sea de mucha utilidad, estoy segura que os va a salir a la primera y como os dije, la cantidad y todo eso también un poquito más o menos al gusto, ¿vale? Y yo os he dado más o menos la cantidad de 1 kilo, más o menos aproximadamente, más o menos aproximado, no sé cómo se diga, y ya está. Fíjense cómo se queda de tierna, está súper tierna y súper rica. Bueno, como os dije, pronto voy a hacer conservas para 5 o 6 meses, hasta Navidades más o menos. La compartir con vosotros. Voy a hacer unos 12 o 15 botes porque yo lo suelo preparar para mí y para regalar también. Lo compartir con vosotros. Os quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.